Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y vamos a seguir hablando de temas muy interesantes. Por ejemplo, la labor tan importante que hace la Fundación Proyecto Don Bosco aquí en nuestra capital y en nuestra provincia. No solo con esos menores que tiene acogidos, tutelados, con esa formación que imparte, sino también con acciones tan interesantes como las jornadas pedagógicas que pone en marcha cada año y que ya han alcanzado su 11ª edición. Nosotros tenemos hoy la suerte para hablar de la labor que desarrolla la Fundación Proyecto Don Bosco y también, por supuesto, de estas jornadas pedagógicas a su coordinador, que es Luis Liébana. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Un auténtico placer. La verdad es que cuando tenemos la ocasión de dar voz a gente que hace las cosas que hacéis vosotros, pues nosotros estamos muy contentos. Y además Luis está muy bien acompañado porque ha venido con él don José. Muy buenas. Sacerdote salesiano que Sí, también, bueno, más conocido por el cura Pepe. El cura Pepe. Más conocido. Cuya labor en ese barrio del Polígono del Valle de sobra conocida y bueno, que en este caso bueno, pues también va a hablarnos de la labor tan importante que desarrolla la Fundación Proyecto Don Bosco, ¿no? Pues sí, con muchísimo gusto. Bueno, pues en este caso vamos a empezar por Luis y preguntarte, bueno, pues ¿cuál es el objeto de estas jornadas pedagógicas que llevan el título de la intervención pedagógica en menores con conductas desadaptadas? Todo esto, que es muy técnico, tiene una explicación muy sencilla, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo creo que el título refleja muy bien lo que nosotros pretendíamos este año, ¿no? Es decir, nosotros trabajamos con este sector de chavales, ¿no? Los centros de acogida, de reforma juvenil, en los centros abiertos. Y bueno, pues tenemos seguramente una visión muy clara de lo que es trabajar con chavales que tienen problemas de conducta, ¿no? Pero queríamos que la población también conociera un poco de dónde parte esta realidad y quiénes son los agentes que intervienen. Y bueno, hoy, la tarde de hoy, con la intervención de la señora magistrada, ¿no? Con María Teresa, doña María Teresa, pues creo que nos va a dar una visión muy global de cuál es ese trabajo, cómo interviene la ley del menor, ¿no? Para poder trabajar con este tipo de chavales, porque además normalmente tenemos una visión negativa porque resalta mucho más lo negativo que hacen este tipo de chavales que lo mucho de positivo que tiene y que engloba la ley del menor y el trabajo que la gente o las entidades como nosotros realizamos con estos chicos, ¿no? Entonces el título yo creo que refleja muy bien pues la labor que la Fundación hace con este perfil de chicos y con la jornada esta tarde sobre todo y mañana con la siguiente charla pues pretendemos eso, darle voz al trabajo que se hace, que es muy interesante y que da mucho fruto, ¿no? En ese sentido. Porque es muy interesante, ¿no? El aspecto efectivamente de la intervención que hace la Fundación Proyecto Don Bosco, lo primero que sale, bueno, pues evidentemente es la buena intención de acogida, de cordialidad en el sentido etimológico del término, de hacerlo con el corazón con los chavales, sí. Pero si hay una formación mucho mejor, ¿no? Sí, para que las cosas se hagan pues, con cierto orden y con un sentido, ¿no? Hombre, la jornada lo que pretenden es eso, no concienciar, porque se hacen en honor de nuestro patrón, ¿no? Que es la festividad, ¿no? Que Pepe ahora seguramente hablará mucho más en ese sentido, pero ya Don Bosco nos decía a nosotros eso, ¿no? Que su guión era ser con ellos cercanos, ser cariñosos, tener acogida para estos chavales, porque realmente muchos de ellos no han vivido esa situación, pero luego, evidentemente, tenemos que ofrecerles que se formen, que maduren, que sean honrados, ¿no? Ciudadanos, como decía Don Bosco en este sentido. Entonces la formación es fundamental para estos chicos, ¿no? Cuando llegan a nuestras casas, cuando llegan a nuestros centros, pues eso es un pilar que les falta, ¿no? Que les falta. Y evidentemente los recursos pretenden que pues, no se hable de ellos por lo mal que pueden hacer para la sociedad, sino todo el bien que ellos tienen dentro y que pueden aportar, ¿no? Y precisamente para eso también habláis esta tarde de esa ley del menor, interesante esa puntualización, el carácter educativo de la ley del menor, porque siempre se habla de ese carácter punitivo, coercitivo, ¿no? De la pena, y siempre se habla muchas veces en caliente cuando ocurre algún suceso, hay que endurecer la ley del menor, pero nunca se habla de que la ley del menor, bueno, pues como cualquier ley penal, que su último objetivo es la inserción, ¿no? Pues también ese carácter educativo. Por eso vosotros abrís estas jornadas a personal profesionalmente implicado, pero también a padres, ¿no? Sí, sí. Sin duda, sin duda. Además es que, lo decía antes, ¿no? Muchas veces el desconocimiento de la sociedad pues, hace que se hable mal de las cosas, ¿no? Y la ley del menor, desde mi punto de vista, es una ley muy aprovechable, evidentemente modificable en algunos aspectos, como todo, ¿no? Pero el carácter educativo lo resalta la misma ley, ¿no? Cualquiera que pueda leerla y puede ver que las medidas judiciales que se ponen, las personas que trabajan, cómo están organizados los juzgados y las fiscalías de menores, pues hacen que el éxito, por lo menos en la provincia de Jaén, sea muy alto, ¿no? A la hora de
de insertar a chavales o hacer que no reincidan en sus delitos. Por lo tanto, destaca mucho más lo negativo, evidentemente, es mucho más noticia, por decirlo de alguna manera, pero sin embargo, en la provincia de Jaén, muchos chavales salen muy satisfechos, fíjate lo que estoy diciendo, muy satisfechos de que se le haya impuesto una medida judicial y que en un momento determinado alguien le diga, por aquí no, y ahora vas a necesitar esto para que tú aprendas realmente, ¿no? Y puede ser un punto de inflexión en su vida, ¿no? Sí, que sin cambie lugar a dudas, ese camino que se había desviado en un inicio. Sin lugar a ¿no? dudas. Una medida de asistencia a centro de día, ¿no? Por ejemplo, el centro que nosotros gestionamos de 6 meses, que puede ser muy corta en principio, puede ser algo que realmente le abra los ojos al chico y encuentre otra realidad, otra forma de hacer las cosas, ¿no? Que él no conocía, simplemente por el desconocimiento, ¿no? Y eso puede hacer que muchos chavales cambien totalmente. Nosotros gestionamos un piso de convivencia con grupos educativos, que es otra de las medidas, y también hay chavales que terminan su medida literalmente agradeciendo, pues que en un momento determinado alguien le impusiera o les pusiera una denuncia, porque eso hace que no vayan más allá, ¿no? Esos son puntos de la ley del menor de lo que nunca se habla. Hablábamos que esas jornadas, esas charlas tienen lugar esta tarde, mañana, vamos a decirlo porque todo el que se quiera pasar por allí, por la antigua escuela de magisterio, y bueno, se hacen en honor, ¿no?, al patrón, que es el día 31. Sí, sí, sí. Que aprovechan, ¿no?, para poner en valor esa labor pedagógica. Sí, surgieron como dentro del marco que organizábamos nosotros de actos de Don Bosco. Don Bosco tenía muy claro que la educación era lo fundamental para la inserción de los chavales, ¿no? Todo lo que fuera educación y la promoción del chaval era lo que iba a salvarlo, en lo que lo iba a salvar. De hecho, le decía que a los educadores que si ahora a los chavales se dedicaban a que aceptaran la ley, después cuando fueran grandes no iban a tener problema la ley con ellos, porque ellos aprenderían. Pero para eso hay que hacer una inversión en lo que es la formación y lo que es la promoción del individuo. Entonces, a Don Bosco en su tiempo no lo entendieron precisamente porque un cura que en vez de dedicarse a la parroquia, dedicarse a la iglesia, se dedicara a estar con los chavales de la calle, con los chavales que estaban tirados, ¿no?, después de una guerra, después de una situación social muy parecida a la que estamos viviendo hoy, de mucha inmigración a la ciudad de Turín, de gente del campo buscando algo, pues él se dio cuenta que esa gente lo que más necesitaban, además de un sitio de acogerlo y de darle lo fundamental, era sobre todo la promoción. La promoción, hoy hemos estado viendo con los chavales del centro de día un pasaje del Don Bosco en el que Don Bosco exige a los patrones no solamente que lo admitan a trabajar, sino que se le considere y se le dé la dignidad del trabajo. Y el primer contrato que se firmó en el mundo laboral con joven lo hizo Don Bosco, con un patrón, ¿no? Porque la dignidad de la persona, venga de donde venga, es lo fundamental. Y la promoción del individuo es la necesidad y el hambre más grande que tiene o que debe sentir. Y entonces el educador a lo mejor está también en hacer sentir ese hambre, ¿no?, de promoción y de formación. Aquí estamos viendo precisamente unas imágenes de uno de los proyectos que ya tiene un tiempo, que se puso en marcha, que es este proyecto de los viernes, para dejar precisamente, pues en esos horarios y en esos días más conflictivos, entre comillas, a jóvenes pues con cierta tendencia al desarraigo, a alejarlos de los lugares peligrosos y ponerlos, por ejemplo, pues a practicar deporte o a estar juntos entre ellos. Don José, yo quería preguntarle cómo está ahora mismo la Fundación Proyecto Don Bosco aquí en Jaén, qué salud tiene y qué programas tiene en marcha, porque ha estado trabajando mucho y muy bien, pero claro, como todo, pues cuando llegan las vacas flacas, pues cuando llegan los hay más trabajo y menos recursos, ¿no? Vienen los momentos de creatividad, vienen los momentos de creatividad. Sí, ahora mismo la Fundación en Jaén y provincia, porque nosotros lo consideramos un mismo territorio, actuamos en Jaén y después también en Úbeda y Linares, tenemos lo que es los proyectos de acogimiento, de casa de acogida para chavales en situación de abandono y desamparo, que tenemos en Jaén y en Úbeda. Tenemos también para pisos para jóvenes tutelados que han pasado por centros de menores y llega un momento al cumplir los 18 años que tienen que salirse de ese tipo de servicio y entonces se encuentran sin una salida y entonces nosotros los acogemos, ¿no? Tenemos en Jaén, tenemos 2 pisos y en Linares tenemos otro.
Después tenemos los que son los proyectos socioeducativos en el centro de día, con el tema de la reforma juvenil, menores con medida judicial, tanto de centro de día como algunos que tienen libertad vigilada y que hacen sus actividades socioeducativas ahí en nuestro centro, y después también con tareas socioeducativas para chavales del barrio y para chavales fundamentalmente inmigrantes que necesitan los conocimientos básicos de aprendizaje del español y de los primeros soluciones de papeleo. Y después todos los que son proyectos de inserción laboral, ¿no? Ya sea a través de Andalucía Orienta o ya también de la Caixa, ¿no? De los programas que llevamos en coordinación con la Caixa. Mucha gente, sobre todo muchos niños que estaban en esa edad muy conflictiva, que han podido aprender un oficio como la forja, la fontanería, el poder trabajar en un supermercado, eso lo han hecho a través de la Fundación Proyecto Don Bosco, gente que a lo mejor, niños que no tenían posiblemente no hubieran tenido la oportunidad de acceder a aprender un oficio durante mucho tiempo si no hubiera sido por esta profesión. Hablando de lo de la creatividad, hoy ha sido un día, ¿no? Porque he tenido la suerte de estar primero con chavales de medida judicial y después he estado también con inmigrantes, ¿no? Y el inmigrante, una de las cosas que él pide es formación, pero formación no solamente aprender el oficio, sino que después haya algo que justifique y diga, tú has hecho y tienes certificado que has hecho este curso. Y me pedían que por qué, y yo le decía que es que ahora mismo no tenemos esos cursos. Claro, es un tema muy duro y ojalá los políticos nos escucharan y buscaran una política de solución a esta situación de los inmigrantes. Son chavales que vienen sin formación, pero después tienen la dificultad de no poder acceder a cualquier curso porque se les exige que si tienen que tener la ESO, que si tienen, y son chavales que no tienen, en ese sentido. Chavales de nuestro barrio, que se da un asentismo bastante fuerte, que dejan los estudios sin terminar, que no terminan la ESO, después si se quieren incorporar a hacer algún tipo de curso de esto, es muy difícil encontrar un curso donde ellos puedan sacarse, ¿no?, un certificado y una titulación de haber realizado el curso. Entonces, ahora mismo en ese sentido estamos un poquito en baja, ¿eh? Ahora mismo estamos en baja. Y claro, pues sí seguimos preocupados por la formación de ellos y por la promoción, pero a otros niveles, que es lo que nos permite los pocos recursos que tenemos. Sí, porque ha habido una reducción, ¿no? Sí, ha habido la reducción propia. Que le ha afectado sobre todo a los cursos, porque en cuanto al mantenimiento de sus casas de acogida, de esos otros programas, también están teniendo dificultades. Bueno, pero se puede realizar, ¿no? Pero ahora mismo todo lo que eran los cursos que nos venían a través del empleo, eso ahora mismo lo tenemos parado, que fundamentalmente se nos concedía por el perfil de chaval que teníamos, que fueran unos cursos que se le pudieran adaptar al perfil de ellos. Entonces, ahora mismo de eso no tenemos nada. Y ya le pregunto también a los dos, estamos hablando que hay menos recursos, pero hay más demanda. Con esta situación económica que ha vivido el país, ¿notáis que cada vez tenéis que atender, que apagar más fuegos? ¿O la situación en ese sentido no ha cambiado mucho, Luis? No, evidentemente, ¿no? En tiempos de crisis siempre hay más necesidad, ¿no? Y en chavales evidentemente también, ¿no? Y claro, nos encontramos el día a día que las demandas de información, en acogida, en vivienda, que son básicas para muchos de nuestros chavales, pues siguen estando ahí, e incluso aumentan el número y nuestros recursos son menos, por lo tanto pues tenemos que ingeniárnoslas para que al final nuestros chavales, estaba viendo las imágenes de algunos de los chavales de hace tiempo, ¿no? Y que me da alegría verlo ahora porque realmente sé dónde están, localizarlos y están con una vida desarrollada, ¿no? Ahora nos cuesta muchísimo más, ¿no? Poderle decirle adiós a un chico con 18, 19 años y saber que tenemos garantía de que ese chaval va a funcionar, ¿no? Que ha tenido su formación, sus programas de inserción laboral y que ha conseguido incluso un trabajo. Y la realidad que nos estamos contando es que vuelven. Hay chavales que vuelven a nosotros con 20 o 19 años porque realmente necesitan el empujón que no le podemos dar porque no tenemos los recursos necesarios en ese sentido. Y tenemos una situación un poco compleja con chavales que necesitan pues desde renovar su documentación hasta subsistir en muchos casos o en ese sentido y bueno, pues son situaciones complicadas que tenemos que afrontar y la Fundación con fuerza lo hace, ¿no?
pero evidentemente con más apoyo, en este caso económico, pues sería mucho más ideal, ¿no? Claro, y después también con los mismos chavales del barrio, ¿no? Como os decía antes, es un índice muy alto el que hay de fracaso escolar, en el sentido de chavales que abandonan, porque ya han cumplido los 16 años y ellos creen que hasta ahí a ella se le terminaba todo. Y claro, después, a la hora de buscar un trabajo, tal como está hoy día el mercado, pues tiene muchísima dificultad. Tiene muchísima dificultad. Y eso es un tema que en el barrio nuestro es un problema muy agudo. A mí es un tema de los que de verdad me preocupa cuando veo a tantos chavales, ¿no?, de los que vienen por allí, por el centro juvenil nuestro, por el DOSA, o cuando los veo, me los encuentro en la calle, a chavales que lo he tenido yo, a sus padres lo he tenido de niño y ahora y que no tienen nada, que no están haciendo nada, que están todo el día en la calle. Es que eso es una realidad muy triste, para ellos y para sus padres, ¿no? Y eso es un tema que está degenerando un poco lo que es el ambiente social, que podríamos vivir en un ambiente mucho más asequible, ¿no? Más asequible, pero que ahora mismo nos encontramos con un muro ahí que es la pescadilla, ¿no?, que se muere. Como no tienen formación no pueden acceder, como no acceden no pueden formarse, y después otro problema gordo, que el chaval, hasta que no se topa contra el muro, no siente, no reacciona. Nadie escarmienta en cabeza ajena. No reacciona de que él necesita, está formado. Y claro, lo primero es, es un curso, ¿cuánto me va a pagar? No, mira, los universitarios pagan por formarse. Tú tienes que formarte porque... y da gracia que no se te cobra, por lo menos, para formarte. ¿No? Y es un tema, por eso las jornadas pedagógicas, el enfoque que queríamos era eso, ¿no?, que tomaran conciencia y surgieron por eso para transmitir la necesidad que hay de formar los padres, que no deleguen tanto. Efectivamente. Que no deleguen tanto en otras instituciones, que los padres se preocupen un poco más de los hijos, ¿no?, de darse cuenta que esos hijos, como ahora no se encaminen bien, después terminarán, ¿no?, como decía en la frase de Juan Salvador Gaviota, si no sabe dónde va, terminará en otra parte, ¿no? Y yo creo que eso es fundamentalísimo. Pues esperemos que poco a poco los propios chavales también vayan tomando conciencia, los padres se impliquen, las administraciones públicas y por supuesto que todo el mundo tome ejemplo de la maravillosa labor que hace Fundación Proyecto Don Bosco a través de iniciativas como jornadas pedagógicas, que Luis, recordamos la cita. 7:30 esta tarde, Antigua Escuela de Magisterio, Salón de Grado, allí esperamos a todo el que quiera, están invitados. Y seguro que el que asista no se va a arrepentir, porque esta tarde además y mañana 2 ponentes de lujo, de auténtico lujo. Estupendo. Luis, Pepe, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vosotros, y enhorabuena por vuestra labor. Muchas gracias. Y nosotros seguimos avanzando en más historias, Dani. Nos vamos ahora hasta la ermita del Cristo del Calvario. Seguro que la han podido ver. Se enclava, está justo al lado del antiguo cementerio, y la buena noticia es que ya pueden visitarla, porque ha habido una serie de personas, han formado una asociación de amigos de esta ermita, que con mucho empeño y con mucho trabajo han logrado abrir sus puertas. Ha estado con ellos nuestro compañero Manuel Molero. Con espíritu franciscano, ya saben ustedes, aquello de haz de mi Señor instrumento de tu paz. Hemos venido hasta aquí, hasta la ermita del Calvario, que ustedes, algunos de ustedes recordarán, sobre todo los más viejos del lugar, recordarán esta ermita que está situada cerca del cementerio, antiguo cementerio de San Eufrasio. Y hemos venido hasta aquí porque ya saben ustedes que el pasado 10 de enero hubo un acto de puertas abiertas de una ermita que está empezando a retomar su posición como lugar de culto en la ciudad, gracias a un grupo de miembros que pertenecen a una orden franciscana de laicos y a la parroquia de Belén y San Roque, y que han impulsado la apertura del proyecto, tienen un proyecto para volver a retomar esta parroquia, esta ermita, con todo el espíritu franciscano que siempre la ha impulsado desde el siglo XVIII. José Cañada es uno de los impulsores de la idea. José, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿por qué recuperar la ermita del Calvario? ¿Y por qué la recuperáis personas que tenéis dentro de la Iglesia Católica pues una cierta ascendencia franciscana?
Pues por eso mismo, porque ya venimos de antaño con un espíritu franciscano y entonces ahora que estamos prácticamente metidos en la parroquia de Belén San Roque, que es la custodia ahora mismo de esta ermita, pues hemos querido reactivar la actividad en la ermita para que, oye, que no se pierda, que no se abandone, que no esté siempre cerrada la ermita, que tenga actividad, sobre todo culto y reuniones. ¿Qué particularidades arquitectónicas? Vamos a empezar un poco por la historia, ¿no?, de la piedra, por decirlo así. Tiene esta ermita, que es del año 1726, ¿no? Pues sí, la fábrica es sencilla, tiene 2 cuerpos pequeños, rectangulares el primero para los fieles y más cuadrado el camarín, y de piedra de sillería, sencilla. ¿Y qué ornamentación particular? Hemos visto que hay unos esbotos que no son que son también de la época, y que algunos son del siglo XVIII y que otros son del siglo XIX, donde hay unos ruegos muy, muy particulares, en unos cuadritos y en una forma muy, muy especial que no la encontramos en otros lugares de culto. Sí, son curiosos la colección de esbotos que tiene la ermita porque son agradecimientos que le hacían las personas de antepasadas, le hacían al Cristo, eran muy devotas, y entonces por agradecimiento a una enfermedad, una curación, ellos les regalaban estos cuadritos que son muy curiosos porque aquí en Jaén prácticamente no se conocen en ningún sitio, solo aquí. Bien por práctica o bien porque ustedes lo hayan visto muchas veces, ya saben que en Cuaresma los católicos, los viernes fundamentalmente, pues hacen una cosa, una piedad religiosa que se llama el Vía Crucis. Por ejemplo, por los arroderos de San Ildefonso, seguro que ustedes algunos lo han visto. Pero aquí la tradición, hasta el año 1995 aproximadamente, decía que los Vía Crucis se hacían durante el periodo de Cuaresma, pero los domingos. Algunos de ustedes recordarán esas imágenes de Camino de las Cruces hasta aquí, realizando ese Vía Crucis, donde aquí en la ermita en la que nos encontramos, de las 14 estaciones que tiene el Vía Crucis, esta era la 12ª. Y unas cruces muy, muy particulares, de las cuales en esta iglesia se conservan 2. Pues sí, las únicas 2 cruces que se mantienen ahora mismo son las que forman parte del altar, que me parece que es la estación número 3 y la número 10. Es lo único que conservamos ahora mismo de las antiguas, de las primitivas. En ese proyecto, desde el punto de vista de la práctica religiosa, sí quieren ustedes, ¿no?, retomar, si queréis, retomar un poco lo que eran esos Vía Crucis dominicales en tiempos de Cuaresma. Sí, es una de nuestras actividades, una de nuestras ideas era retomar esos Vía Crucis de la Cuaresma, pero como ahora mismo estamos muy poquitos, se conoce poco, pues vamos a poner uno el día 6 de marzo, sábado por la tarde, pues haremos un Vía Crucis dedicado al Cristo. Oye, y ya para finalizar, si te parece, ¿cuándo puede la gente venir aquí? Imagínate que hay muchos paisanos, muchos jiennenses que nos están viendo, que sí han venido aquí, que han venido con sus padres, con sus antepasados en definitiva, y que quieren venir aquí a seguir rezándole al Cristo del Calvario. Pues yo un consejo que le doy es que se metan en nuestra página de Facebook, que es Amigo de la Ermita del Calvario, y que ahí tienen toda la información, porque no tenemos un día fijo de apertura al público, sino que cada mes se abrirá una vez y tendremos una actividad, una misa, una oración, una charla o simplemente un día de puerta abierta como tú mismo a primero de este mes. Además de participar de ese Vía Crucis, también pueden participar, ¿no?, si se informan a través de esa página web, de alguna Eucaristía o algún otro tipo de celebración religiosa, ¿no? Claro, por supuesto, nosotros estamos abiertos a cualquier iniciativa, a cualquier consejo, a cualquier ayuda, de toda la que sea preciso, vamos, que pueden escribirnos, hacernos comentarios y venir a vernos y venir a ver la ermita e incluso si ellos quieren concertar una cita con nosotros para que se la abramos a alguien personalmente porque tiene mucha ganas de verla y no coincide con la fecha de apertura, nosotros encantados de venir a abrirla y ya está. Bueno, José Castellano, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por estar aquí. Bueno, pues esta es la ermita del Calvario. Ya saben ustedes, no se la van a encontrar abiertas a todas horas, tampoco tienen horario de cualquier parroquia, pero sí en esa página, en ese Facebook de esos amigos de la ermita del Calvario, se pueden ustedes meter y consultar los horarios e incluso pedirles que, ¿por qué no?, le abran esa ermita a la que venían acompañado de su antepasado.